Esto que tienen aquí, señores, es el Canal de Panamá, una de las más grandes obras de ingeniería que ha hecho el ser humano. Y luego está esta obra de arte, caballeros. Vean esta maravilla. Por algo se le llama el Miami de Centroamérica. Les quiero contar algunas cosas que he estado viendo por aquí, porque no todo es lujo y dinero y superpotencia económica. Amigos, ahora sí, aquí nos encontramos en el 6º piso del Celina de Ciudad de Panamá. Es una de las vistas más impresionantes a toda la cinta costera. Buenos días, tardes o noches, águilas panameñas, espero que estén súper bien. Amigos, como vieron en el título, efectivamente pasamos completamente a otra parte de Centroamérica. Pasamos de norte a sur. Nos encontramos en Panamá, y Panamá, al igual que todos los países de Centroamérica, tiene muchísima historia, muchísima biodiversidad, pero en especial este país tiene una ciudad impresionante, de hecho que es llamada el Miami de Centroamérica, y no por nada es llamado así. En un rato vamos a ir a dar una vuelta por la ciudad para que ustedes se den cuenta por qué es que se le llama así, porque ya yo anduve por ahí y está increíble, de verdad que está increíble. Ya quiero que la vean, pero no podemos venir e iniciar esta serie de videos en Panamá sin venir a las ruinas de Panamá Vieja, porque resulta que aquí la ciudad de Panamá está muy marcada por robos de piratas, de corsarios, incendios, lleno de todo lo que pasaba en aquella época. Panamá la Vieja es la primera ciudad, de hecho, que hubo en tierra firme en el Pacífico de América, y aquí es donde estaba la capital. Aquí es donde estaba la ciudad de Panamá aproximadamente en el año 1519, pero resulta que, como estuvimos viendo de hecho en Nicaragua también, aquí llegó el pirata Henry Morgan y devastó con todo, se llevó todo lo que había, quemó el lugar. Esa torre que ven ahí gigante es una torre del campanario y es lo que quedó. Después de aquí se tuvieron que mudar al casco antiguo, que más adelante vamos a ir a conocer la historia por allá, y finalmente del casco pasaron a la ciudad que se conoce hoy en día, que es una potencia económica llena de rascacielos. De hecho es la ciudad con más edificios de América Latina, así que ya se pueden ir imaginando el nivel de epicidad. Así que dicho esto, señores, arranquemos con el tour por la ciudad de Panamá. Aquí recorriendo Panamá la Vieja, todo esto que se ve por aquí son conventos. Entonces queda bien claro que los españoles, además de colonizar, tenían la misión de evangelizar, de imponer su religión, porque eran muy religiosos. Además, Panamá la Vieja era como el centro de partida de los españoles para ir a colonizar a los incas, para ir a colonizar el Perú y diferentes partes de Sudamérica. Y también por aquí pasaba todo el oro. Y por supuesto, amigos, estar en este lugar ni siquiera sería posible si no fuera por José, que es un youtuber aquí de Panamá. De hecho que en el canal de José pueden encontrar Panamá de punta a punta. Claro, mi gente, bienvenidos todos a Panamá. Vamos a recorrer los mejores lugares de Panamá para que tú los dejes conocer y la gente se lleve la mejor experiencia de este país. Vayan a darle un ojazo al canal de José, tiene un contenido buenísimo, así que aquí lo van a encontrar por abajo. Y anda con todo un team. Aquí tienen al Nadir y al Isaías. No sé si recuerdan que ahora que andaba en Nicaragua perdí el dron, entonces muchas escenas que van a ver son hechas por el team José, así que de verdad muchas gracias por el excelente recibimiento. Aquí ahora vamos a ver si podemos subir a la parte de arriba del campanario. De hecho que gracias al patronato de Panamá Viejo, porque tenemos todas las ruinas solo para nosotros, de verdad que tuanis. Ahora vamos a ir a ver la vista desde allá arriba. Aquí estamos en lo más alto de la torre del campanario y vean el contraste. Estas son las ruinas y allá está la ciudad de Panamá. Uno de esos edificios que está por ahí es el antiguo edificio de Trump, que es el segundo más alto de América Latina. Mide como 280 metros, algo así. Aquí arriba en la torre del campanario tenemos vista 360. Me imagino que esto se utiliza
utilizaba también en su época para vigilar todo alrededor. Y en cada ventana tenemos vista a diferentes partes de la ciudad. Amigos, nunca jamás se nos puede olvidar que estamos en Centroamérica. Aquí en cualquier momento se viene un aguacero, así que amaneció despejado, ya nos está lloviendo, pero ya se los he dicho, lo más importante es la actitud. Y cuando se habla de visitar Panamá, señores, cuando se habla de visitar este país, obligado hay que venir al canal de Panamá. Así como lo oyen, nos vinimos a conocer las esclusas, vamos llegando a Miraflores, vamos a subir a tener la mejor vista que se puede tener de este famosísimo lugar. Aquí finalmente estamos frente a una de las maravillas de la ingeniería del mundo. Esto que tienen aquí, señores, es el canal de Panamá, una de las más grandes obras de ingeniería que ha hecho el ser humano, porque este canal conecta el océano Atlántico con el océano Pacífico. Es algo impensable. En tan solo 80 kilómetros un barco puede pasar de un océano al otro. Si este canal no existiera, los barcos tendrían que ir a dar toda la vuelta por América del Sur y durarían más o menos 3 semanas más, y el costo sería hasta 10 veces más. Por eso es que es tan importante este canal. Ya les voy a explicar cómo funciona, porque eso es lo más impresionante de esta obra. Y agárrense, váyanse preparando para digerir este dato, y es que el canal es una de las principales fuentes de ingresos de Panamá. De hecho, que gran parte de todo lo que se hace en el país gira alrededor del canal. ¿Y saben cuánto vale el paso de un barco por el canal de Panamá para pasar de un océano a otro? No sé si tienen una idea, pero aquí les va. El promedio, obviamente hay barcos más pequeños que pagan menos y hay más grandes que pagan más. Se paga de acuerdo al tamaño del barco, y el tamaño lo que define es como la cantidad de contenedores que puede llevar. Pero en promedio, cada barco le paga a Panamá $500,000 para pasar por aquí. Y es el mejor precio que pueden obtener, porque como les dije, si van a dar la vuelta por América del Sur, les puede costar hasta 10 veces más. Este que tienen aquí es el canal de Panamá, que se conoce, que lo inauguraron desde 1914. Desde esa fecha está funcionando, ¿verdad? Son unos genios. Y por allá, eso que ven elevado ahí, es el nuevo paso del canal de Panamá, que eso es para barcos más grandes que también pagan muchísimo más. Los barcos que pasan por allá llevan hasta 13,000 contenedores. Y aquí les va cómo funciona esta obra de ingeniería. Ahora sí, esta cuestión funciona de la siguiente manera. Allá está el océano Atlántico y por allá está el océano Pacífico, que están exactamente al mismo nivel. Pero lo que cambia es que, como Panamá está en el medio, hay una elevación de tierra en medio de los dos mares. Entonces se construyó el canal, que básicamente el barco, al entrar a Panamá, entra en unas esclusas que lo elevan de nivel y llega a este nivel al que viene aquí. Ahora, él estando en esta esclusa de aquí, le cierran unas puertas atrás, él va a bajar de nivel y va a pasar a este nivel, y sale ahora sí de nuevo al océano Pacífico que está por allá. Por eso es que esto es una obra de ingeniería en este planeta. Y para que el barco no se estrelle, tiene esos aparatillos que lo que tienen son unos cables amarrados al barco por los dos lados. Entonces no dejan que se vaya para ninguno de los dos. Este lo jala de aquí y aquel lo jala de allá, entonces va siempre centrado. El canal de Panamá durante muchísimos años le perteneció a Estados Unidos. De hecho, que los 80 kilómetros de canal y varios kilómetros hacia la izquierda y hacia la derecha del canal era zona americana. Eran leyes de Estados Unidos, todo de Estados Unidos. Era parte de Estados Unidos literalmente. Pero ahora, relativamente hace poco, en 1999, pasó a manos panameñas y ya pertenece al 100% a la República de Panamá. Que eso es un súper logro panameño. De hecho, felicidades. Aquí se puede ver, como les conté antes, el barco estaba ya a aquel nivel, bajó el nivel ahí donde va ahorita y ya va a ser insertado en el océano Pacífico. Quiero enseñarles las monedas de Panamá. Aquí lo que se usa es el balboa, y un balboa equivale a $1, así que no hace falta conversión. Pero sí es importante mencionar que esto sirve únicamente en Panamá. En ningún otro lugar del planeta les va a funcionar para algo estas monedas. Ahora sí llegamos al lugar del que tanto les he estado hablando. Estamos en la maravillosa ciudad de Panamá. Nada más vean este lugar, hay demasiados edificios, demasiados rascacielos. Aquí nos encontramos el metro, que más adelante lo vamos a ver.
a profundidad porque aquí hay metro. Como pueden ver, hay metro subterráneo, que tenemos que verlo. De verdad que está impresionante la ciudad de Panamá. Encontrarse la zona de actividad económica, a ver dónde están los rascacielos gigantes, carros de lujo. Vamos a empezar a recorrer este lugar. Aquí estamos ahorita en la Vía España, que es una de las vías más famosas de la ciudad de Panamá. Entonces vamos a ver qué nos vamos encontrando por aquí. Aquí de camino al siguiente lugar que vamos a visitar, que es la calle 50. Les quiero contar algunas cosas que he estado viendo por aquí, porque no todo es lujo y dinero y superpotencia económica, porque aquí, al igual que en todos los países, también existe la pobreza, y es bastante contrastante, porque cuando veníamos llegando a la ciudad, no sé si es la parte trasera, la verdad, pero alrededor de la ciudad se podría decir, hay diferentes barrios en los que se ve muy marcada la pobreza. Como pueden ver en estos videos que hice, hay casas de madera, edificios abandonados, muchos indigentes. Entonces es un contraste completamente. Otra cosa que se ve mucho aquí en la ciudad de Panamá son inmigrantes. Primero, hay muchísimos afrodescendientes producto de la construcción del canal, personas que se trajeron de las Antillas y demás, y de hecho que eso ha influido en el vocabulario de los panameños. Eso se nota clarísimo. Y también se encuentran muchísimos chinos, hay árabes, hindús, porque también al ser este lugar, por ser el país del canal, muchas personas vienen de diferentes partes del mundo a hacer negocios aquí. Entonces se podría decir que es una ciudad multicultural. Y ahora sí, bichos, estamos llegando a la zona de los edificios, y me cuenta José que es como la zona de edificios bancarios, y efectivamente todos en algún lado dicen banco, y es que aquí hay cientos de bancos, literalmente, que pueden haber 200 bancos aquí en Ciudad de Panamá. Aquí en Panamá no hay banco central, entonces cada banco privado elige el tipo de cambio, las tasas, y absolutamente todos son libres de hacerlo. Sin embargo, a pesar de que aquí en Panamá no hay banco central, es el único país, el único de Centroamérica que nunca ha tenido una crisis, nunca ha tenido una crisis económica. Entonces se pensaría que al no tener banco central sería inestable, pero no, se ha mantenido súper estable. Otra cosa es que Panamá es un paraíso fiscal, entonces ese probablemente sea el principal motivo de que todos estos bichos estén aquí. Y aquí nos encontramos dos edificios, todos están súper tuanis, pero hay dos súper interesantes, y hay otro por la costa que ahorita se los voy a enseñar. Y es que está este edificio por aquí que casi no se aprecia en la cámara, pero es curvo. Y lo que pasa con ese edificio es que arriba tiene la forma de las esclusas del canal de Panamá. Y luego está esta obra de arte, caballeros. Vean esta maravilla. José le dice el tornillo, y me imagino que todo el mundo le debe decir así porque tiene forma de espiral, forma de tornillo, y está impresionante. Es una obra de arquitectura. Señores y hermosas señoritas, ahora nos encontramos en la cinta costera de Ciudad de Panamá. Esta es la parte que está pegada al Océano Pacífico. Como pueden ver, aquí al puro frente tenemos el mar. Sin embargo, aquí no hay playa. Aquí lo que hay es algo artificial. Esto fue hecho, y como pueden ver, el mar aquí no tiene oleaje porque es como una bahía. Aquí sí podemos comprobar definitivamente que efectivamente la ciudad de Panamá es similar a Miami. Por algo se le llama el Miami de Centroamérica. Obviamente le falta la playita, pero viéndolo desde aquí, viendo toda la cinta, las palmeritas y todos los edificios allá a la pura orilla del mar, realmente está muy similar. La orilla está cubierta de estas cosas, no sé ni qué forma tienen, pero son de cemento, y así hay por toda la costa hasta allá, que allá está Casco Viejo, para allá vamos. De hecho que ayer anduvimos dando una vueltilla por aquí y se ven mapaches. No sé si será que quedan animalitos aquí adentro que se mueren o qué, pero habían mapaches buscando cosas aquí en estas estructuras. Esta cinta costera es súper interesante. Ayer anduvimos por aquí un rato y está hecha por el gobierno para que la gente venga a despejarse. Ayer anduvimos en los famosos
tranques, que así se llaman las presas aquí en Panamá. A la hora pico esto se traba. En la mañana es un tapón y en la tarde noche un tapón también. Ahorita lo vimos un poco más fluido porque no es hora pico, andamos en horas de la mañana aquí conociendo. Pero como les decía, esto queda ideal para ese estrés de la ciudad. La gente viene aquí, es una zona grandísima donde pueden venir a correr, andar en patines, bicicleta, hacer lo que quieran. De verdad está muy tuanis. Y ojo con esto, vean qué tuanis lo que hizo el gobierno. Suéltela, José. Les cuento, muchachos, este relleno que está en medio del mar fue hecho con las tierras que se excavaron de la ampliación del canal de Panamá. Aquí viene todo el mundo de todas las tardes, esto se llena. De hecho habían hasta venticas de comida ahí, ¿verdad? Claro, claro. Compras tu raspado, tu hot dog. Miren, ahí alguien va en bicicleta. Que casi nos atropella. Me está contando que hace que sus 10, 11 años el mar llegaba hasta allá donde están esos carros parqueados. Todo esto que hay aquí es relleno hasta allá. Y así toda esta cinta para allá y toda esta cinta para allá. Ahorita nos vinimos para Plaza Mayor, en el casco antiguo de Panamá. No sé si recuerdan que al puro inicio de este video que estuvimos en Panamá la Vieja les conté que cuando llegaron los piratas y quemaron esa ciudad, trajeron la ciudad al casco antiguo, que es aquí en donde estamos. Vinieron, hicieron la ciudad aquí y de hecho que ahora todo lo que hay es patrimonio de la humanidad. Es muy similar a las ciudades coloniales en las que hemos estado en Centroamérica. Como pueden ver, tiene este estilo en el que están todas pegadas, tienen su balconcito, etcétera, etcétera. Y también hay varios lugares en ruinas. Hay lugares que fueron quemados, que fueron devastados por terremotos, y hay lugares que están súper bien conservados, e iglesias como esta, que está increíble. Como están viendo, tuvimos la oportunidad de entrar a la iglesia de Plaza Mayor. Es la iglesia principal del casco antiguo y estaba impresionante por dentro. Estaba leyendo que esto que están viendo aquí, la decoración que hay en el altar, se empezó en el siglo XVIII. Obviamente ahí está media retocada, pero todo lo que están viendo es oro de 23 quilates, es oro puro. Y además ese altar blanco que ven ahí pesa más de una tonelada. Y aquí en el casco antiguo, primero tengo que decirles que es un lugar muy tuanis. De hecho que es de los más turísticos de la ciudad de Panamá. Es súper seguro, al menos a esta hora, y es un lugar donde también se pueden ver contrastes. De hecho que Panamá podría llamarse la ciudad de los contrastes, porque llegamos y vimos los pueblos pobres, después la super ciudad potencia económica, ahora esta ciudad colonial, e incluso en esta ciudad colonial nos topamos este lado que está hermoso, bien arreglado. Y al puro frente este otro, que es un edificio completamente abandonado. Brother, de hecho que aquí me encontré algo que estaba buscando desde el principio de este video. Lo encontré casi al final, pero lo encontré, que es lo importante. Nada más y nada menos que el Panama Hat. Este sombrero, señores, se le llama el sombrero de Panamá. Es símbolo de aquí. Cuando se piensa en Panamá, parte de eso es el sombrero. Y es muy curioso porque no es originario de Panamá. ¿Cómo es la cuestión, don José? A ver, te cuento, Araya. Mira, el sombrero este se trajo durante la construcción del canal de Panamá. Específicamente vino de Ecuador. Entonces, como ese tiempo para el sol y todas las obras de esa época, se empezó a utilizar este sombrero. Y como estábamos en Panamá, la gente se quedó con el nombre de Panamá. El sombrero Panamá. Es un símbolo, pero nosotros tenemos nuestro sombrero que es panameño y es patrimonio de la humanidad. Se llama el sombrero pintado. Vamos a ver si lo conseguimos por aquí para que enseñárselo a la gente y que tú lo conozcas. Ese sí es de Ese aquí. sí es panameño. Bien pretty. Bien pretty. Ahora sí, miren, muchachos, aquí este es el verdadero sombrero de Panamá. Esto es totalmente hecho por artesanos. A mano. A mano, totalmente. Un sombrero de estos puede estar costando entre 200 a 400 dólares, dependiendo las vueltas que le den las personas. Entre más finos sean los diseños, más caro es. Así que miren ustedes, bichos. Y ahora, para cerrar, estamos en el Celina de Casco Viejo, aquí en Ciudad de Panamá. Vamos a ir al 6º piso de este edificio para que vean lo que nos vamos a encontrar en este lugar.
Amigos, ahora sí aquí nos encontramos en el 6º piso del Celina de Ciudad de Panamá. Es una de las vistas más impresionantes a toda la cinta costera. De verdad que está increíble. Esta terraza en el 6º piso la rompió. Es uno de los mejores Celinas que he visitado. He visitado varios y este, al igual que todos, tiene el espacio de cowork, de hecho, que es súper amplio. Tiene 2 restaurantes, un ambiente súper tuanis y en general todo lo que significa Celina. Así que súper recomendado el Celina de Casco Antiguo. Y desde aquí, desde este épico lugar, se acaba el viaje de hoy. Mil gracias a Don José que nos dio el tour por la ciudad de Panamá. De nada, mi hermanazo. Ya saben, vengan a Panamá. Bienvenido cuando quieras. Gracias. Y si quieren ir a ver todos los lugares de Panamá, literalmente Panamá de punta a punta, les voy a dejar el canal de José en la descripción. Además, José va a grabar algunos videos que no los van a ver por aquí, solo los van a encontrar ahí. Entonces, el canal de José está en la descripción, súper recomendado. Espero que hayan disfrutado este video de la ciudad de Panamá tanto como nosotros. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida.